Hola, bienvenidos a RC Motor. Hoy os traigo al canal este Mazda 2. Vamos a ver qué tal lo hace. Los SUV están de moda, ya lo sabemos. España no es una excepción. Principalmente los segmentos B y C. Las marcas buscan presentar alternativas para luchar contra este auge, y Mazda no es una excepción. Pese a tener, en el segmento B, su CX-3, presenta este nuevo Mazda 2. Así que vamos a verlo y a ver qué os parece. Aquí tenemos la parte delantera. Allá por 2012, con el Mazda 6 y el CX-5, la marca japonesa presentó su línea de diseño Kodo, alma en movimiento, y este Mazda 2 no es una excepción. Podemos ver unas líneas de diseño muy limpias y que además se parecen mucho a sus hermanos mayores. Empezando, por ejemplo, por este capó, ya veis, una línea de diseño muy limpia. Simplemente estas dos líneas de tensión, ya las veis, que van a morir a la parte frontal. Una parte frontal que queda aquí metida también en la forma de esta parrilla cromada, ya lo veis, y esta forma que hace aquí abajo, tan característica también que hemos visto en sus hermanos mayores. Una cosa que a mí no me convence de este diseño es la situación de la matrícula. Yo la hubiera puesto un poquito más abajo. Ya me pasó cuando la primera impresión que me dio con el Mazda 3, cuando lo presentaron, que queda como demasiado intrusiva la matrícula. Yo creo que aquí un poquito más abajo, si fuera posible, igual quedaría un pelín mejor. ¿Qué más? Tenemos, como os decía, esta parrilla cromada que se mete hacia el interior y que va a morir en el faro. De hecho, el faro tiene en la parte interior como la continuación de la parrilla. Tenemos también esta forma cromada y estos antinieblas de pequeñas dimensiones que serían en técnica LED. Todo lo que veis en el frontal de este coche sería común en todos los acabados, excepto estos faros halógenos, serían en el acabado más alto Full LED, y además estos faros Full LED tendrían la característica luz de día de diseño de Mazda también, aquel círculo aquí que también presentan sus hermanos mayores, el Mazda 3 o el Mazda 6. Por lo demás, todo común con el resto de acabados. Aquí tenemos el lateral del Mazda 2, un coche que hace 406 con 2,57 de distancia entre ejes. Ya vemos muy poco voladizo en la parte trasera y muy poco voladizo en la parte delantera. Por lo tanto, pese a ser un coche pequeño, intentamos mantener una distancia entre ejes grande para tener una mejor habitabilidad interior. En cuanto a diseño, bueno, vemos zonas plásticas, ya vemos esta forma de aquí, este pequeño aletín, sería este trozo de aquí, que no está pintado. Bueno, vemos que el alerón desde el propio portón no tiene ningún añadido. Más zonas plásticas, tenemos esta de aquí y esta de aquí, y los marcos de las ventanas que también lo son. Esta pieza de aquí no está demasiado bien acabada, ya veis que me cabe casi el dedo y se mueve bastante y aquí queda un espacio. Podría haber dado un mejor acabado en esta pieza de aquí. En cuanto a líneas de diseño, tenemos unas líneas bastante marcadas, pero a la vez bastante limpias. Tenemos esta que viene del faro, que va a morir en esta zona media de la puerta. Tenemos esta otra que viene desde el paso de rueda, hace toda esta línea y muere en la aleta delantera. Y la última, que es la más cuidada, la más complicada, que empieza en esta zona de aquí, sigue, ya veis que viene por aquí y que muere en la zona delantera del frontal. Es una de las que os explicaba cuando hemos visto la zona delantera. Tenemos estos retrovisores que son bastante grandes porque son los mismos que monta, por ejemplo, el Mazda 6. Ya veis que son de grandes dimensiones. Bueno, igual podrían haber puesto unos específicos para este modelo para que no se vieran tan exagerados. Ya veis que tienen también los intermitentes integrados. Por otra parte, ya vemos aquí en la zona de la parrilla delantera esta zona cromada, también característica y del diseño de Mazda, y que llevan además sus hermanos mayores y que se mete hacia el interior del faro. Esta forma que viene de la parrilla y se mete hacia aquí.
Tenemos 11 colores disponibles. Este es el blanco metalizado. Ya veis que tiene un brillo muy bonito cuando le da el sol. Son 420 euros. El más caro es ya sabéis, el rojo este que se ha puesto tan de moda en Mazda, que sería un pelín más caro, unos 600 euros. Aquí lo tenéis. Las llantas tenemos disponibles en función de los acabados en 15 y 16 pulgadas. Estas son de 16 y son específicas. No por su forma, pero sí por su color. Luego cuando veamos los acabados os los explicaré, pero estas son específicas de este acabado, del BlackTech, y además es el único que puede montarlas. En la parte trasera, bueno, empezando por arriba, aquí tenéis esta antena de aleta de tiburón. En el acabado más bajo, en el más básico, tendríamos una antena estándar, una antena normal, de las negras, de aquellas altas. Aquí tenemos la no presencia del alerón, como os he dicho antes, que deja bastante a la vista algunos elementos como el de limpiar la luneta. Aquí tenemos estas piezas plásticas, estos aletines que os comentaba antes, es esto de aquí, con esta forma. Iluminación, bueno, es toda en bombilla, no tiene nada de LED. Aquí tenemos lo que serían los dos antinieblas, pero función práctica únicamente tiene este de aquí. Este otro no tendría una función, bueno, para igualar el diseño. Vemos esta forma plástica, sensores de aparcamiento traseros, en la parte delantera no podríamos montarlos, y tenemos también esta salida del tubo que queda bastante a la vista. Comentaros que en el acabado más alto, que sería el Zenith, tendríamos una pieza cromada para darle un poquito más de estilo a esta salida del tubo. El maletero se abre desde aquí abajo. 280 litros, en la media de la tabla en cuanto a los segmento B. ¿Qué puedo deciros del maletero? Bueno, unas líneas, unas formas muy regulares, ya lo veis, sin escalones, pero sin huecos, y únicamente tenemos esta luz que se puede conectar y desconectar, y estos dos ganchos de aquí. Por lo demás, nada a destacar. En las plazas traseras, bueno, una entrada, tengo que agachar bastante la cabeza por esta caída, diseño bonito, pero hace un pelín de caída al techo, pues perjudica en la entrada y salida. Esta es mi posición normal de conducción, yo hago un 82, bueno, me queda un dedo escaso, un pelín más atrás y las piernas ya me tocarían por completo en el asiento. Voy bastante justito aquí. En cuanto a la anchura, 3 adultos, desde luego, si son como yo de grandes, el que va en la plaza central no podrá apoyar la espalda en el respaldo. Si va una silla de crío, 3 adultos y 2 adultos más, imposible. Por lo tanto, el coche está homologado para 5 plazas, pero los de atrás son pequeños o hacen un viaje corto, pero 3 adultos aquí detrás, muy justito. La altura al techo, bueno, me queda un dedo, sentado normal, me queda un dedo hasta el techo, desde la cabeza hasta el techo. Por lo demás, bueno, muy cómodo, asientos cómodos, pero como os digo, es un segmento B, tampoco le podemos pedir más, unas plazas traseras un pelín justitas. En cuanto a los motores disponibles para este Mazda 2, tenemos un solo bloque que sería el 1.5 en gasolina, como podéis ver, con tecnología Skyactiv y con 3 potencias diferentes, 75, 90 y 115. La de 90 además podríamos escogerla con cambio manual o cambio automático. Este es el de 90 caballos, es un motor silencioso, que anda bien, pero mucho ojo con el de 75 caballos. ¿Por qué os lo digo? Si vais a hacer un uso fuera de lo que es vía urbana, vais a salir a carretera abierta, autopista, vais a cargar un poco el coche, aire acondicionado, no os lo recomiendo en absoluto, se os quedará bastante justito. Como os digo, este es el de 90, ahora os lo explicaré. Tenemos disponibles para este Mazda 2 3 acabados y 2 variaciones. Me explico. Tenemos el acabado más bajo, sería el Origin, el medio, que sería el Evolution, y el más alto, que sería el Zenith. Y además tendríamos sobre el Evolution el BlackTech, que sería este, que tendría algunos acabados específicos, como por ejemplo las llantas en negro, y sobre el Zenith tendríamos el Zenith White, que vendría a destacar básicamente por los asientos en cuero blancos, que además serían calfactados. Yo os recomiendo que cojáis el Zenith, si vuestro poder adquisitivo os lo permite. ¿Por qué? Porque además de tener algunos elementos como por ejemplo el HUD, los espejos plegables, ofrece también, primero, la posibilidad, aunque como extra, de montar todos los elementos de seguridad que este coche ofrece, y sobre todo trae de serie los faros full LED.
Hoy en día unos faros full LED no son para mí en absoluto estética, es seguridad. Por lo tanto, por la noche estos faros full LED darán un plus de seguridad que yo creo que vale la pena pagar. Una vez en el interior, aquí vemos los relojes, o mejor dicho el reloj central de grandes dimensiones, con la velocidad, y luego tenemos dos pantallas digitales. La primera con el nivel de gasolina, el ordenador de a bordo, que cambiaríamos desde este botón, Info, la temperatura, y este pequeño display de aquí nos indica el limitador de velocidad y el control de crucero, que se controlarían desde estos botones de aquí. Y tenemos esta otra pantalla con el parcial de kilómetros total y, como podéis ver, el cuentavueltas digital. Aquí lo veis. Desde aquí cambiamos los kilómetros parciales y totales, y girando, ¿lo veis? Que se puede girar. Cambiaríamos, cuando las luces están encendidas, la iluminación, la intensidad de la iluminación de todo el interior. Aquí tenemos este volante con el airbag redondo en plástico, con estos botones. Bueno, aquí tenemos audio, control del ordenador de a bordo, audio, teléfono y control de velocidad. Volante redondo, no está achatado por la parte de abajo, con este detalle en cromado, costuras en negro, un tacto muy agradable. Sí que es cierto que tenemos mucho plástico en el interior, bastante plástico duro, tanto aquí abajo. Bueno, esta moldura tiene como una rugosidad, no solo a la vista, sino también al tacto, pero bueno, tenemos plástico duro, todo esto, aunque tenemos algunas inserciones, algunos plásticos con esta forma de fibra de carbono, o este símil de fibra de carbono, no sé si lo veis, aquí también la tenemos. Incluso aquí, ¿veis? Esta zona. Aquí esto es tela, pero bueno, aquí tenemos plástico duro. Pese a que tenemos bastante plástico duro, todo con lo que interactuamos en el coche, volante, pomo del cambio, freno de mano, incluso todos los botones, son de un tacto muy agradable. Por lo tanto, todo aquello que hace interactuar con el coche tiene un tacto muy, muy bueno. Las ventanas, ya lo veis, solo esta tiene la función de un toque. El resto de ventanas tendremos que mantenerlas pulsadas para que suban o bajen del todo. Aquí tenemos algunos sistemas del coche, los aireadores, ya los veis, redondos, ya lo veis, se abren y se cierran para moverlos. Y tenemos este otro central que queda, ya lo veis, disimulado en esta línea de diseño. Ya lo veis, el segundo central. Aquí tenemos esta botonera del clima de una sola zona. En el caso de que lo montara, aquí y aquí tendríamos los botones de los asientos calefactables, y aquí tenemos esta especie de pantalla donde aquí en la zona izquierda tendríamos el indicador de los asientos, de los cinturones traseros abrochados, y aquí nos indicaría si el airbag del pasajero está activado o no. Aquí tenemos el HMI Commander, desde el que controlamos la pantalla central en una de las funciones. Ya vemos navegación, home, audio, atrás, volumen. Esto es para seleccionar, ya veis. Esto no es plástico, no es como en Mercedes que es táctil. Hacia los lados, y esto para los favoritos. Y aquí veis esta pantalla táctil de 7 pulgadas. Ya veis, aquí tenemos la información. Aquí tenemos el mapa, que no tiene unos gráficos demasiado, bueno, digamos, desarrollados, pero sí que es cierto que tiene una fluidez muy buena. Cuando estamos en marcha, la pantalla no da ningún salto, se mueve con bastante fluidez, por lo tanto, muy bien. Ya veis que es una pantalla flotante que no se esconde al apagar el coche, siempre la tendríamos aquí. Y aquí tenemos, como os decía, el HMI Commander. He notado mucho faltar aquí en la zona central. Bueno, aquí veis un hueco para dejar un par de vasos o latas, un reposabrazos central, que este coche no lo tiene, y vendría muy muy bien. Ya estoy acostumbrado a conducir con el brazo apoyado y lo he encontrado a faltar bastante. Por otra parte, algunos acabados mejorables. Bueno, ¿veis esta zona? A menos que vayamos tocando aquí todos los días, pero bueno, esto lo podrían haber puesto al menos esta zona un poquito más sólida. Ya lo veis. Aquí tenemos en la zona central esta zona cromada, todo este detalle en cromado. Aquí tendríamos dos USBs, toma auxiliar, una toma de 12 voltios, y esto de aquí es lo que contiene la tarjeta, si lo abrimos, la tarjeta SD del navegador. Bueno, igual lo podrían haber puesto en otro sitio, en la guantera, por ejemplo, porque no es algo que vayamos a utilizar con frecuencia. En cuanto a los asientos, bueno, ya veis, dos tipos de tela, con este dibujo, y una tela un poquito más lisa, color gris.
Para personas grandes, con la espalda grande, un poquito más pasadas de peso, se quedan un pelín justitos de estas cotas de aquí. Se quedan un pelín justos. O sea que para personas que sean así más grandes, que los prueben antes, si les interesa este coche, que los prueben antes de comprarlos, porque pueden ir un pelín incómodos en estos asientos. Recordaros que en el acabado Zenith White se pueden elegir en cuero blanco, con algunos detalles también en el salpicadero, cosa que le da a este coche un toque muy chulo en el interior. Aquí los tenéis. Una vez en marcha con el Mazda 2. Bueno, en primer lugar, recordaros que de las 3 potencias disponibles que tenía este Mazda 2, con un único bloque, el 1500 de gasolina, teníamos 75, 90 y 115 caballos. Este es la potencia intermedia, el de 90, que teníamos posibilidad de elegir cambio automático o cambio manual. Este es el manual de 5 relaciones. Como os decía, una vez en marcha, bueno, un motor bastante silencioso. Únicamente notamos un poquito de vibración o que se transmite un poquito más de ruido al interior cuando lo subimos bastante de vueltas. A partir igual de las 5000 vueltas empezamos a notar ya un poquito que se viene un poquito más adentro. En cuanto a la circulación, bueno, es un motor que tiene los bajos un pelín vacíos y que estira más o menos hasta las 6000. A las 6000 ya se empieza a quedar sin nada, aunque corta las 6500, ya a las 6000 notas que ya no tiene fuerza y tenemos que jugar un poquito con el cambio si queremos ir rápido, por ejemplo, en subiendo un puerto o algo así, tendremos que jugar bastante con el cambio, porque tiene unos bajos un poquito flojos. A partir de las 2200, 2400 es cuando ya empieza a recuperar. Los 90 caballos, bueno, serán suficientes o no en función del uso que tengamos pensado darle a este coche. ¿Qué quiero decir? Si nuestro uso habitual va a ser el de pues, llevar a los críos al cole, movernos por ciudad, trayectos urbanos o trayectos cortos, entonces este coche, los 90 caballos, perfecto. Si tenemos pensado hacer viajes largos por autopistas con subidas o algún puerto de montaña o llevar el coche cargado con 5 personas, entonces estos 90 caballos se nos van a quedar un pelín justos. Por otra parte, el consumo. Si vamos con cuidado, aunque hagamos ciudad, si vamos con cuidado de no pisarle demasiado, no subirlo bastante de vueltas, ir jugando con el cambio, podemos conseguir fácil unos consumos por debajo de los 6 litros. Por lo tanto, muy bien en este sentido también. Es un motor que para la potencia que tiene, 90 caballos, no es excesivamente pequeño en cuanto a cilindrada. Ya sabéis que Mazda no se ha unido a la moda del downsizing, por lo tanto conseguimos unos consumos muy buenos pese a tener un motor relativamente grande. En cuanto al resto de sistemas del coche, bueno, en consonancia con lo que es este coche, es todo muy cómodo. Tenemos una dirección bastante bien asistida, poco directa, son 3 vueltas entre tope y tope, pero ya os digo, con un tacto muy agradable. No transmite demasiado, pero bueno, tampoco es que sea necesario en un coche de este estilo. Es lo justo, es una dirección cómoda. Suspensiones, bueno, igual, no son unas suspensiones demasiado rígidas, pero tampoco lo son demasiado blandas. Están en su justa medida, son cómodas. No vais a notar el traqueteo en la espalda, pero tampoco vais a notar un balanceo excesivo. Evidentemente, si le buscáis las cosquillas, sí que notaréis algo más, pero en líneas generales, muy bien. Los frenos, bueno, esto es un coche que está rozando los 1000 kilos, por lo tanto, cuesta menos pararlo que un coche pues más grande, más pesado. Frena realmente bien. Los frenos traseros no son discos, tenemos tambores en la parte trasera, pero bueno, no creo que el uso de este coche vaya a llegar hasta el punto de buscar la fatiga de los frenos que se nos vayan a quedar insuficientes atrás. En general, como veis, como os cuento, todos los sistemas del coche hacen que la conducción en el día a día sea bastante cómoda, bastante agradable. Y bueno, hemos decidido que queremos comprarnos un coche nuevo y queremos un Mazda 2. ¿Cuánto nos va a costar? Pues bien, desde los 14.800 del acabado más básico, el Origin, y el motor, sí o sí, 1.5 de 75 caballos, hasta los 18.200 del acabado Zenith, sin el pack white, o sea, sin los asientos de cuero, con el motor, también 1.5 evidentemente, de 115 caballos. Siempre, estos precios siempre antes de los descuentos de Mazda.
Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy del Mazda 2. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle al like y suscribiros al canal para que pueda seguir creciendo y trayendo coches tan chulos como este. Nos vemos y hasta la próxima.